Espacio Cultural Divergente y Radio La Quebrada presentan Ecos de la Voz. Hoy nos visitan músicos charanguistas, Carlos Giacomán, Jorge Roldán y Carlos Ochoa. Hola a todos, estamos en Ecos de la Voz, el programa de Radio La Quebrada, que entrevista siempre a músicos y difusores de la cultura nuestra tradicional folclórica. Hoy estamos en el Café Divergente, como siempre, en nuestro espacio de radio que nos ofrece el Espacio Cultural Divergente, y en esta oportunidad estamos con el maestro Carlos Giacomán, charanguista de larga trayectoria, junto a Jorge Roldán, también charanguista y docente, y Carlos Ochoa, difusor también, también. Y charanguista, ¿no? Y además presidente de la Presidente asociación. No, pero fundador de Charango Argentino, la primera movida que hubo organizada acá de los charanguistas en Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar con Carlos Giacomán, que ¿cuántos años ya de trayectoria de charanguista? Y mirá, vos sabés que cuando yo empecé a acariciar el charango, a conocer a don Jaime Torres, data ya por el año 83-84. Claro. Yo llevo más de 35 Más de años 35 años. tratando de tocar esta maderita con cuerdas, como decía don Jaime. Vos arrancaste con la guitarra. Sí, empecé con la guitarra. ¿Y qué fue lo que viste en el charango que te llamó la atención? Tal vez ese sonido agudo, o qué te hizo decidirte por el charango? Yo cambié la guitarra por el charango, ¿sabés por qué? Porque empecé a conocer a esa persona en un escenario donde agarraba el charango, lo hacía hablar, sonreía con el instrumento. Me enteré que se llama Jaime Torres. Lo vi, yo dije, pero ¿cómo toca este hombre? ¿Qué cosas lindas toca el charango? ¿Cómo pulsa el instrumento? Me atrapó eso, su personalidad musical de Jaime Torres tocando su charango y cómo lo hacía hablar. Tan pequeño y tan grande a la vez, ¿no? Eso Porque sí. era una persona normal, tal vez, no imponente en el escenario. Agarraba el charango y se hacía un silencio. Yo recuerdo que se hacía un silencio y simplemente tocaba las notas de ese instrumento y se generaba un clima, ¿no? Claro. Se generaba, es como cuando uno, y ustedes lo deben saber muy bien, porque este instrumento del altiplano, de la música andina, ¿no? Cuando alguien toca una quena, por ejemplo, el silencio que se produce alrededor de ese sonido. Y este instrumento es mágico también para mí, por eso, ¿no? Pero otra cosa que también me atrapó, disculpame que te Sí. interrumpa, es cómo trabajaba sus dedos sobre el diapasón. Digo, tan chiquitito este instrumento y todo lo que hacía Jaime Torres tocando y haciendo pasear sus dedos, ya sea a través de un carnavalito, a través de un bailecito tradicional, una cueca. Eso es una de las otras cosas que me atrapó de Jaime Torres y me hizo cambiar la guitarra por el charango. Y alguna, también me imagino, alguna dificultad para poner los dedos en el charango sobre el diapasón ese, ¿no? Claro. La guitarra tiene La guitarra, bueno, es más grande, tiene otra técnica para tocar y te movías de otra manera, pero agarrar una cosita así chiquita, yo lo miraba por televisión después cuando empezaba ya a conocerlo, y cada vez que tenía la posibilidad de escucharlo, observaba cómo manejaba los dedos, cómo manejaba los dedos acá en la cuerda, y cómo él se cerraba los ojos, se penetraba, se concentraba, y era toda una sola pieza, el charango y Jaime Torres. Es fantástico, es fantástico. Eso te atrapó. Dijiste, Eso. a partir de ahora... Y a partir de ahora, vos sabés que yo tuve la dicha de conocerlo a don Jaime, tuve 3 oportunidades de tener una charla íntima con él, donde traté de aprender lo máximo de su sabiduría. Hoy en día trato de mostrar su música
lo que él tocaba en el charango, darme yo el permiso de poder interpretarlo en mi charango. Estoy haciendo un trabajo de hace ya unos meses, que es tratar de escuchar la gran cantidad de temas que tocaba Jaime, llámese Una luna tucumana, El humahuaqueño, porque no, Una chimba chica, que es un tema que pertenece a Jaime, entre otros. Tratar de sacarlo en mi charango, porque yo no sé música acá, yo lo aprendí todo de Jaime, viéndolo tocar. Es autodidacta. Exactamente, no tengo notas acá, lo que tengo es oído. Entonces yo voy escuchando los temas que tocaba don Jaime, escucho y lo voy sacando en el charango hasta que logro lo que yo realmente quiero, tratar de acercarme a esa personalidad musical que tenía esa expresión. No hay duda que el instrumento es parte del músico, ¿no? No son dos cosas, dos entidades separadas. Y eso se nota en aquel que escucha y aquel que ve. Se nota mucho. A Jaime Torres nosotros lo identificamos, escuchamos el charango y decimos, es Jaime Torres, no es alguien tocando el charango. ¿No? Eso es lo interesante. Claro, lo bueno de esto, lo interesante de Jaime, que fue el primer charanguista acá que le dio protagonismo al instrumento. Si bien el charango, si no que me lo refute Carlos o Jorge, el charango venía del mundo del campesinado, lo tocaban los campesinos y rasgueaban el charango al compás de mover el ganado, ¿no? Una cosa, pero era un instrumento desconocido, el mismo Jaime lo decía, hasta que después Jaime tuvo esa inteligencia, esa virtud de darle un protagonismo distinto al instrumento, es decir, empezar a puntear, a empezar a hacer hablar las cuerdas, no tanto rasgueo, sino ya empezar a bucear en una samba, en un carnavalito, y eso es lo que hizo Jaime. Lo desarrolló, Sí. lo transformó en un instrumento solista, más que de acompañamiento. Y como te digo, le dio protagonismo, Claro. que eso es importante para uno que toca un instrumento, te puede decir el charango, pero puede ser una guitarra u otro instrumento. Me dedico al charango porque es el instrumento que Jaime empezó a mostrar, ¿no? Todos coincidimos. Sí, ¿no? en un hecho sí. Y también que integró al charango en el folclore criollo argentino. Claro, formó parte que no era solo la guitarra. No, y que no era únicamente andino el charango. Claro, no era regional. Dejó de ser regional. Un instrumento que nació de un caparazón de un animal, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya se encontraron. No existe más. Claro, no existe más, pobre mulita. No, mulita no, un carpincho, era. Mirá, vos sabés que en el tema de la historia del charango, hay mucho por hablar. Te digo que si nos ponemos a hablar del charango, hay mucho. Carlito te puede decir también algo sobre esto. Pero lo que sí yo rescato, que cuando yo lo escuchaba a Jaime, él decía que el charango es el instrumento que nació en América del Sur. Partamos de esa base. Antes de la llegada de los barcos, no había charango. Si bien se dice que con la llegada de los barcos vinieron músicos, artesanos y con instrumentos de cuerdas del otro continente, llámese las antiguas vihuelas, ¿no? Ajá, claro. Eso es lo que un poco pasó, ¿no? Entonces, al llegar a estas tierras, los que habitaban estas tierras, llámese indígenas o aborígenes, trataron de imitar esas antiguas vihuelas en lo que hoy conocemos como charango. Con este instrumento tratar de sacar el sonido del otro. ¿Me entendés? Y con el correr del tiempo, con el correr de los años, este instrumento fue tomando forma, sonido, calidad en la construcción, hasta que lo conocemos como charango. Eso es lo que te puedo pintar yo en lo personal como intérprete en cuanto a todo lo que hace un poco a la historia chiquita, pero hay muchas historias. Imagino, porque aparte es un instrumento mágico, atrapa.
siempre. No es un instrumento que se suele ver en todo el mundo, sino que es un instrumento nuestro y además atrapa porque tiene ese canto particular. Vos me haces acordar a una persona que yo conocí hace un tiempo. Yo estaba tocando el charango, estaba así en un programa como vos, y esa persona decía que el charango no es que tiene solamente un sonido, tiene una personalidad musical, tiene algo lindo que es lo que yo llamo magia. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Y el charango un poco tiene eso. Yo por lo menos en lo personal, cuando escucho un charanguista, no solamente a Jaime, veo la magia también que le pone cuando toca el instrumento, cuando lo interpreta, o cuando le dice una poesía, como le decía don Jaime, ambulando como sombras, van los indios charangueros envueltos en el sonido del charango compañía. Porque a Jaime también le gustaba decir una poesía al charango, y yo lo he observado en oportunidades que tuve la dicha de verlo. Él le habla al charango, y entre otras poesías, por ejemplo, esa es la que ya te conté. Hay escritoras que han escrito para el instrumento. Yo hace unos años hice como una campaña visitando los grupos literarios, Sí. y me tocó en suerte mostrar música de Jaime, y yo veía que los poetas recitaban a la madre, a la naturaleza, a un instrumento, y yo les decía, ¿por qué no componen para el charango? Y yo les puse como ejemplo lo que Jaime había nombrado en aquella oportunidad, que le hablaba para el charango. Hoy en mi casa, en mi biblioteca, tengo 42 poemas. Uno chiquitito, mirá, uno chiquitito así, me lo escribió una poetisa que visitaba la Academia Porteña en Lunfardo. Ella se llama María del Carmen Castrillo del Peri. Hoy no está entre nosotros, pero me regaló y me dijo: Carlos, te regalo este poema que hice cuando te vi tocar el charango. Y ella decía: instrumento pequeño con cuerdas casi embrujadas, sus sones son llamaradas nacidas con tal pasión que llegan al corazón quedándose acurrucadas. Entre otras palabras que Describe el charango perfectamente. ¿Me entendés? ¿Lo musicalizás? ¿Intentaste musicalizar algunos de esos versos? Sí, yo lo que trataba era dejarme llevar por la poesía y empezar a hacer lo que un poco hacía Jaime, que las cuerdas suenen. Esto es lo que yo descubrí de Jaime, ¿no? Esta magia que se produce cuando se tocan las cuerdas. Que viajen las notas, ¿eh? Jaime tenía eso. Es magia sin algún... ¿Coincidís conmigo? Totalmente. Carlos, Jorge, ¿no? Totalmente. Yo por lo menos en lo personal me siento atrapado por esta magia que Jaime interpretaba en su charango. Estamos hablando con Carlos Giacomán del charango y también de Carlos, ¿no? Porque ¿qué estás haciendo ahora? Mirá, hoy en día este instrumento me permite un poco mostrar algo más del charango. Cuando yo tuve las charlas con don Jaime, él me pintó gran parte de todo lo que hace al folclore del charango, la geografía argentina, su música, algunas anécdotas que tienen que ver con el instrumento. Y yo me preguntaba, pero ¿cuánto hay del charango? ¿Cuántas cosas hay y no se difunden? Muy poca difusión, muy poca difusión. No se muestra como debe ser, ¿no? Entonces, Coincidimos. hoy en día, lo que yo estoy haciendo, de todas estas cositas que yo recopilé de Jaime y de otros charanguistas y de otras actividades que tienen que ver con el charango, y que creo yo no se le da el espacio que se merece, me tomo ahora el trabajo como intérprete, te digo. Yo no soy docente, no soy profesor, nada de eso, simplemente un gustoso de tocar este instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Al ver toda esta información que yo veía escuchando una radio, viendo un programa de televisión, hablando con conductores de radio, me pasaban cosas que puede ser que eso no se difunda. Te digo algo fresquito, que seguro que me vas a dar la razón de que vos tampoco lo sabías. Hace poquito
En San Salvador de Jujuy hay un lugar que se llama Villa Jardín de Reyes. Ajá, sí. Es un pueblo, ¿no? A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, que tiene el nombre de calles de músicos que tienen que ver con el folclore argentino. Una de esas calles, por decreto de la gobernación de San Salvador de Jujuy, lleva el nombre de Jaime Torres. Bien merecido que lo tiene. Claro. Y esto no se difunde, ¿me entendés? Estas son las cosas que yo ahora me tomo el trabajo de estar en un medio de comunicación o en una radio, como me pasó ayer en Quilmes, o esto de Charango Argentino, una asociación que representa a los que tocamos el charango acá en Argentina. Carlos Ochoa, Luis Pérez, Adriana Luri, que son los que fogonearon este proyecto, ¿quiénes lo conocen? Yo, vos, ahora Mirta, nada más. Entonces lo que yo trato de mostrar es eso, la vidriera del charango, para que conozcan cuánto hay y qué poco se conoce. Me parece bárbara, me parece justo la oportunidad para hablar de la asociación del charango argentino. Cuéntenme, ¿quién quiere decir la primera palabra? Él es el más encargado. Bueno, les voy a contar brevemente que yo me encuentro en Ezeiza sentado a un compañero que fue Luis Pérez, y digo, ese es un charango. Me acerco, charlamos, me dice, no, voy a Cochabamba. Yo también. Así nace esta unión de amistad con Luis Pérez, que después de estar allá, que estuvimos gozando de los encuentros internacionales de charango en varias oportunidades, venimos acá y me dice, che, ¿algún lugar a donde poder expresar y juntar a los charanguistas? Y bueno, yo soy jubilado judicial, la Federación Judicial Argentina me dio el espacio. Y ahí empezamos a conocer a muchos charanguistas que no sabíamos que existían, pero no solo hacían música folclórica, sino que hacían todo tipo de género, y hasta nos sorprendió a nosotros. Y no es que tomamos una prueba para ver, bueno, vos vas a subir al escenario, queremos escuchar a ver si... No, subían, ¿tocas el charango? Subí. Eso empezó a crecer, y ya, estoy hablando del 2001, ¿cómo se llama? Hace 21 años. Claro, en el 2001 empezó 2001, oficialmente el charango. ahí empezamos. Y no paró, y se fue ampliando. Y después tuvimos apoyo de distintas organizaciones, como fue ATE, que nos facilitó también porque no recaudamos nada, era todo a la gorra. Claro. Y después en Luz y Fuerza, y después el centro, lo que fue la Biblioteca Nacional Antigua, el centro, bueno, ahora se me... ¿En México? En México, en la calle México. Ahí también se hicieron muchos recitales, bueno. Así que fue todo, y en eso Cultura apoyaba porque para hacer la publicidad, para hacer un programa, para darle un pequeño viático, al menos para que se tomaran un taxi los que vivían lejos, sí, no o se comieran un pancho cuando terminaban de tocar, o comer una empanada y tomarse un vino. Esa fue la etapa de Cultura de Nación, que después con los cambios políticos se restringió y se cortó. Pero verdaderamente somos orgullosos de haber dado el puntapié inicial a todo este movimiento, y bueno, y generado algunos difusores, como es el caso de Carlos, que verdaderamente cuando decimos, ¿quién impulsa a los charanguistas a través de los programas de radio? Se mueve, entre otros, pero Carlos es un ícono en lo que hace a la difusión, y más en la historia de Jaime Torres, que ha sido quien hizo explotar el charango en el mundo, porque cuando él se va con Ariel Ramírez y la Misa Criolla, el mundo conoció el charango y todo el mundo decía, la Misa Criolla, ¿quién toca el charango? Junto a Domingo Cura.
No, es maravilloso. Y hoy por hoy, nosotros en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero se ha generado este movimiento en distintas provincias, que por razones de recursos no nos podemos hacer cargo, pero en las provincias hay gente que ya están moviéndose, al menos sabemos que son charanguistas y que hacen su aporte desde sus lugares en las provincias. ¿Cualquier músico, cualquier charanguista puede integrar esa asociación? Sí. ¿A dónde debe acercarse? Mirá, nosotros tenemos, la organización no es que uno se afilia o no. Nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja, algunos estamos un poquito ya con los años retirados de la organización, pero han venido gente joven y que están impulsando conciertos. Hay un proyecto de que es charango argentino, que está impreso, que en algún momento lo podemos difundir. ¿Cuáles son los fundamentos? Recopilación de material, la discografía, porque hay mucha discografía, pero hecha así en forma privada, digamos, porque no hay espacios para que una gran difusora de discos lo tenga. Y poníamos en las mesas de los conciertos todos los discos y la vendíamos para dar una ayuda. Y el tema nuestro fundamental era jerarquizar el instrumento. Claro. Y a través de que se conozcan todos los intérpretes. Y una sorpresa, hemos tenido una sorpresa. Nos ha visitado en algún momento Jaime también, tenemos alguna foto que podíamos llegar a poner también, Carlos, en algún video que se haga. Y estuvo Jaime en el concierto. Y algunos personajes como fue Chiquito Rodríguez, que fue director de Raíces Incas, hay que aclarar también, siguiendo con lo que dice Carlos, que Chiquito Rodríguez, por ejemplo, para los que tocamos el charango, él fue un constructor de charangos. Un luthier. Un luthier. Y Chiquito Rodríguez, como dice Carlos, formó parte de uno de los tantos emblemáticos grupos donde también estaba el protagonismo del charango. Y Chiquito Rodríguez, para los que tocamos nosotros el charango, es un referente, dado que él armaba el charango para que los charanguistas toquen. Tenía una magia especial, Jorge Chiquito Rodríguez. Te escucho. Sí, he tenido la oportunidad de participar, vivíamos cerca, yo en San Martín, él en Santos Lugares, ir al taller, comer con él, estar ahí. Una dedicación, una calidad, un detallista, pero increíble. Bueno, así fue que los charangos de él están en Japón, como las quenas también, los moxenios, un constructor, un luthier, como quieran decirle, que también ha dejado sus huellas en Asia. Nosotros en Radio La Quebrada nos debemos, y ustedes nos van a ayudar, a incorporar material de Chiquito Rodríguez también, ¿eh? ¿Cómo no? Pero así como está Chiquito Rodríguez, que bien lo dijo Carlos, en el mundo de los que construyen charangos acá en Argentina, hay también maestros que se dedican. Chiquito Rodríguez es el ejemplo. Yo te puedo hablar de los hermanos Coro, de Sebastián Vázquez, el que le hizo el charango a Jorge Valdán. Jorge Espinosa, que hace los charangos en una madera llamada cedro, donde también su construcción tiene su temple, ¿no? O sea que si hablamos del charango, hablamos de los intérpretes, de los constructores, de todo lo que tiene que ver con esto, mirá, tenemos tela para cortar. Y está la orquesta de charango, también eso juntó a muchos charanguistas. Claro, también se incorporó mucho que no estaba la mujer en el charango. Se hicieron unos encuentros de 100 mujeres en la feria de Mataderos. Hay unos videos de las mujeres. No solamente en la feria de Mataderos, sino en el Centro Nacional de la Música, que fue uno de los tantos lugares donde
Charango Argentino ofrecía al público los conciertos de los distintos intérpretes. Y lo que dice Carlos de las 100 mujeres charanguistas nace de Adriana Lubis, que forma parte de este trío de charango argentino, que se le ocurrió, ¿por qué no? Si los hombres tocan el charango, las damas también tienen que tener su protagonismo. Entonces Adriana generó esta idea de juntar 100 mujeres, 100 charangos, pero mujeres desde los 10 años hasta los 97 años. Bueno, estamos con el tiempo corto, pero no quiero cerrar este programa sin hacer dos cosas. Primero, hablar del proyecto de ley del 21 de septiembre. ¿Es el Día Nacional del Charango? No, es una idea que nació, te lo voy a hacer resumido, ¿no? Sí. Completando un poco lo que vos decís. Es una idea que nació allá por comienzos del 2020 a través de una charanguista que se llama Laura Font. Ella tuvo la idea de ¿por qué no poner acá en Argentina un día que represente a los que tocamos el charango? Se tomó como referencia el 21 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 21 de septiembre es el día que nació Jaime Torres. Él nació un 21 de septiembre de 1938 en la provincia de Tucumán. Entonces, Laura fue la principal fogonera, al cual se le sumó charango argentino, charangos del oeste, donde lo regentea otro maestro que es Damián Ranieri, y así se fueron sumando distintos organismos, personalidades de la música, de la cultura, para que ese proyecto, para que se instaure el 21 de septiembre, sea ley. Ya está en el Congreso de la Nación, falta solamente que los señores legisladores, los señores diputados, se pongan de acuerdo, sancionen esta ley para que se instaure en toda la República Argentina, porque es acá el proyecto, ¿no? Bueno, este programa lo escuchan muchísimos músicos y también muchísimos amantes del folclore, así que les vamos a pedir también, lo vamos a mover por las redes, para que impulsen y para que le hablen a los diputados también entre tantos problemas que deben tener, pero que saquen eso del cajón y lo traten, que debe ser una cuestión de minutos. Nadie se pondría a decir que es el Día Nacional, que sea ley, que es el Día Nacional del Charango y en homenaje al nacimiento de Jaime Torres. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerles a ustedes por seguirnos. Esto se llama Ecos de la Voz. Mi nombre es Ricardo Cardone. Salimos en Radio La Quebrada y también por nuestro canal de YouTube de Radio La Quebrada. Y en esta oportunidad junto a Carlos Giacomán, junto a Jorge y junto a Carlos de la Asociación Argentina del Charango. Radio La Quebrada, los sonidos del viento.